Hola cuarto, cuarta, ¿cómo les va? Me van a disculpar la intensidad, pero yo no quiero que me queden tan desparejos con respecto a los otros tres cuartos que tuve clase martes y miércoles. Entonces, está subido específicamente para ustedes y van a encontrar algunos textos cortos. Con todos los cursos voy a seguir trabajando la semana que viene como para emparejar. Se van a encontrar con algunos textos cortos que hablan de Pierre Bourdieu, autor, sociólogo, fallecido en los 2002, sociólogo de todo el siglo XX, que habló de los campos que conforman una sociedad, es decir, campos sociales. Habló de la reproducción social, esta idea de que uno reproduce aquello que conoce o que aprendió o que lo rodeó o que perteneció a su contexto y a su entorno. Tenemos tendencia a reproducir las prácticas, inclusive las prácticas deportivas, que vivenciamos, que experimentamos o que nos rodean, que están cerca nuestra. No quiere decir que en algún momento no se cambien esas prácticas sociales. Puede pasar, pero tienen que aparecer otras variables, tienen que haber cambios culturales, económicos, de circunstancia y calidad de vida para que esas prácticas puedan cambiar. La primera tendencia, decía Bourdieu, es la reproducción social, es decir, reproducir las prácticas que pertenecen a la clase social, sociohistórico, política, a la cual yo pertenezco. Esto es lo que vamos a desarrollar fuertemente pensando en las prácticas deportivas y la elección de la actividad física cuando nos veamos personalmente. Pero previo a esto van a encontrar pedazos de textos que hablan de varios conceptos. Primer concepto, campo, estructura, sistema. Estructura que habla de posicionamientos. Una estructura que funciona de determinada manera. Y quizás el ejemplo más cercano para nosotros sea el sistema educativo. Nosotros le decimos sistema educativo, pero también hablamos de decisiones del campo educativo o decisiones tomadas en el campo educativo, como por ejemplo los cambios de paradigma educativos, los cambios de la política educativa. Y ahí vemos cómo ya tenemos un ejemplo en donde se entrecruzan estos campos sociales. El campo educativo se entrecruza con el de la política, con determinadas intenciones, y repensamos las líneas educativas según una mirada política. Campo de la política, campo social, campo cultural, campo educativo, campo económico, campo deportivo, campo religioso podría ser. Nosotros laboralmente tenemos mucha influencia en dos, porque habitamos, es decir, transitamos nuestra vida laboral con cuestiones que hacen al campo deportivo y al campo educativo, que a veces confluyen perfectamente y otras veces no. Entonces tenemos instituciones que pertenecen a lo formal, a la educación formal, y ahí hay una línea de trabajo que lo marca el campo educativo, la política y el lineamiento educativo. En ese campo educativo está el diseño curricular, los propósitos del diseño, la finalidad de la educación, el enfoque. Cuando nosotros hablamos de cambio de paradigma, enfoque humanista, es porque hubo cambios en ese campo educativo que afectan a todo el sistema, porque afectan a los diseños curriculares y afectan al trabajo de los docentes y afectan a los institutos de formación que empiezan a formar estudiantes con una nueva mirada o enfoque educativo. Si nosotros trabajamos en un club, seguramente podremos estar capacitados para trabajar en el campo educativo y hay cosas del campo educativo que nos sirven y nos suman, pero el campo deportivo funciona o tiene un funcionamiento particular. Estos campos se cruzan, se entrecruzan, en algunos puntos se tocan. Quiere decir que nosotros en realidad estamos atravesados por todos, el campo de la política, el campo educativo, el campo social, el campo económico. Para nosotros campos laborales son fundamentalmente el campo educativo y el campo deportivo. Entonces, es un sistema, es una estructura bastante compleja, muy complejo el sistema educativo, comprender posicionamientos, reglamentación normativa, actos administrativos, etcétera, etcétera. En ese campo operan agentes. Nosotros somos agentes para Bourdieu y estos agentes tienen intereses y luchan por posicionarse en ese campo o luchan por adquirir los hábitus de ese campo. El hábitus, con U, hábitus,
es ese código, ley de funcionamiento que hace a ese campo y tiene que ver con los intereses que están en juego dentro de ese campo. En el campo laboral, educativo nuestro, está en juego poder tomar horas, por ejemplo, en este sistema educativo formal, en la gestión estatal. En la gestión privada también, pero en la gestión estatal aparecen algunas diferencias con respecto a la gestión privada. Ahí empiezan a aparecer intereses, luchas, búsquedas de antigüedad, de experiencia, de puntaje, porque eso hace al posicionamiento en el campo educativo, que para nosotros es el campo laboral. Entonces, ese hábitus son estas leyes de funcionamiento para comprender cómo movernos dentro de ese campo, cómo funcionar dentro de ese campo y, según Bourdieu, cómo no quedar desubicados. Cuanto mejor maneje, entienda, comprenda ese hábitus, mi movilidad, mi movimiento y mi supervivencia dentro de ese campo va a ser mejor. Cuanto yo mejor comprenda y adquiera el hábitus, dice Bourdieu, que se adquiere por socialización. Cuanto más yo adquiera experiencia en ese campo, voy a conocer mejor el hábitus de ese campo y eso me va a generar la consecuencia de poder movilizarme y de poder entablar las luchas que deseo, es decir, poder ir buscando mi mejor posicionamiento en función de mis intereses. Me voy a encontrar con otros agentes que van a querer lo mismo o similar. Entonces ahí es donde Bourdieu, entre agentes, va a decir, y se aplica mucho a la docencia, que hay agentes que establecen estrategias conservadoras y otros agentes que establecen estrategias revolucionarias. Los que establecen estrategias conservadoras son las que tienen más vida en tiempo dentro de ese campo. Tienen más antigüedad, tienen más experiencia, en el caso docente tiene más puntaje y tiene más tránsito, tiene más tiempo de estadía. Por ende, ese hábitus seguramente va a estar mejor manejado, es decir, va a haber más manejo del hábitus de ese campo específico. Los iniciados, los recién llegados, los revolucionarios son ustedes y los necesitamos porque ustedes traen ideas renovadoras, traen ideas revolucionarias, rompen con cierto conservadurismo y cierta estructura y todos empezamos siendo recién iniciados y todos vamos ganando en estrategias conservadoras porque esto es ir posicionándonos y las posiciones que queremos ir logrando dentro de ese campo a través de la experiencia, la antigüedad y la capacitación, esa posición no la queremos perder. Por eso él habla de estrategias revolucionarias, de los que quieren ocupar estos espacios y estrategias conservadoras de quienes quieren conservar las posiciones logradas hasta ese momento. El término estrategias tiene que ver con lo que está en juego. Y nosotros hablamos de juego y hablamos de juego desde ese sentido lúdico, pero él habla de juego no desde la connotación lúdica, él habla de juego por esto que está en disputa, por algo que es objeto de disputa, por algo que es objeto de lucha, por algo que es objeto de interés de distintos agentes que empiezan como a confrontar para ver cómo pueden posicionarse según sus intereses lo mejor posible dentro de ese campo. Hasta acá y no mucho más les aporto junto con esos textos que salen para todos los cursos. Campo, hábitus, agentes revolucionarios, agentes conservadores, hábitus de clase, lo vamos a ver con los deportes, y hay algo que queda picando porque él habla de otra palabra y no me quiero olvidar, cualquier cosa ustedes me lo recuerdan a mí, capital cultural y capital específico. Lo pueden encontrar en los textos, pero no quería dejar de ayudarlos para no atrasarnos demasiado y para partir de la base a ver si alguno podía mirar, aunque sea algo de los textos y del video, antes del jueves que viene. Feliz descanso, felices Pascuas y nos vemos la próxima semana.